Antes de comenzar quiero darte las gracias a ti por suscribirte a este canal, por dejarme tus comentarios y por dar like. Pero sobre todo, muchas gracias por darle play a este video. Comenzamos. Aquí en mi canal, tu canal, mi nombre es Elizabeth para los que no me conocen y para los que me conocen, ¿qué creen? Sigue siendo Elizabeth. En esta ocasión vengo a hacer esta hermosa figura de yeso. Ya sé, había dicho que iba a ser puros floreros, pero también ya había subido una foto a Instagram. Si no me siguen en Instagram, les dejo en la cajita de descripción el link para que pasen a seguirme. En Instagram ya había puesto una foto de un sol grande y había preguntado qué color querían que lo pintara. Ya lo había hecho esta figura, pero se me atravesaron los floreros, así que no lleva que subir. Y pues bueno, quise darle una pausita tantito a los floreros para subirles esta hermosa figura. Ya sé, ya les he subido bastantes figuras, pero creo que esta va a ser la última porque me gustó cómo se ve, porque me gustó cómo quedó y porque está grandísimo y quería enseñárselos. Pero antes quiero mandarle saludos a Yuji Sosa, que viene siendo Itzomen. En su canal de YouTube es Itzomen y en Instagram es Yuji Sosa. Alegrías-NJ, a Kichaka MPS, a Marta López, a Sayayin Vegeta, que viene siendo Alex Meléndez. Y pues bueno, comenzamos para que no se haga largo este video. Vamos a comenzar acomodando nuestra figura. Como ven, el molde es muy grande, así que ocuparemos ponerle cosas por debajo para que cuando le pongamos el yeso o la mezcla no se ladee y pues quede firme. Ahora sí, vamos a hacer la mezcla. Vaciamos agua, yeso y meneamos hasta lograr que quede espesa. Y vaciamos. Volvemos a hacer la mezcla y vaciamos así hasta lograr llenar el molde. Volvemos a hacer la mezcla y vaciamos así hasta llenar el molde. Es muy importante que no se nos olvide poner el gancho porque a mí ya se me estaba olvidando. Ese gancho es para sujetarse a la pared. Volveré a hacer un poco más de mezcla, un poco más aguada para que me quede un poco liso de arriba porque como ven me quedó un poquito feo. Pero ya con la otra mezcla vamos a ver si se acomoda. Dejamos secar por 1 hora para después quitar el molde y así quitarle el exceso de yeso con una navaja.
y pintamos a nuestro gusto. Si te gustó este video, no olvides regalarme un like, suscribirte aquí en la parte de abajo, dejarme todos tus comentarios. No te olvides que en la cajita de descripción dejaré el link de todos los videos que hemos hecho de yeso. Y también te invito a que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos en un siguiente video. Bye. One.